una nueva entrega de Café Bayano en la Estrella de Panamá. Hoy tenemos un invitado especial, es el señor Nils Castro. Él es profesor, político, escritor y fue asesor del general Omar Torrijos Herrera. Nils, bienvenido a este Café Bayano, ¿cómo está? Hola. Hola, Edito. ¿Todo bien? Todo bien. Bueno, nos alegra tenerlo aquí. Estamos celebrando de alguna forma lo que son los 40 años de la firma de los tratados Torrijos-Carter. Y precisamente por eso lo invitamos. Nos gustaría saber cómo se llegó a esa firma. Sabemos que hubo lo que se llamó el patrullaje internacional del general Torrijos, y nos gustaría que nos explicara cómo se llegó a ese punto de la historia panameña. Obviamente los tratados del Canal no fueron una obra milagrosa que de repente Omar sacó de un sombrero, sino el producto de una construcción muy larga. Él hablaba del alpinismo generacional. Ciertamente había habido otros hitos históricos anteriores, de los cuales el que más gravitaba, porque más había sido conocido en el mundo y particularmente en América Latina, había sido el 9 de enero. Pero para la memoria panameña había además muchos otros peldaños a lo largo de esa larga escalada. Pero incluso dentro del periodo torrijista, que todavía era un periodo joven, fue también el trabajo de una construcción en la que participaron grandes porciones del pueblo panameño. No fue una obra de una élite negociadora o de una élite política, sino que vale la pena recordar que Panamá a la sazón, además de ser un país chico y controlado por un conjunto de bases militares, era un país también muy solitario. Si uno quisiera comparar el Panamá de finales de los años 60 con otro país de la región, solo era comparable con Puerto Rico. Era un país pequeño, sujeto a una dominación extranjera muy evidente, con poca población, un país solitario. Pero ¿cómo de ser un país solitario se llegó a celebrar en marzo de 1973 el Consejo de Seguridad Nacional, una reunión del Consejo de Seguridad Nacional de la ONU? de Naciones Unidas, que no se había trasladado a ningún otro lugar en el mundo, esa vez se celebró en Panamá. Por eso digo que es un trabajo de una construcción. Cualquier delegación panameña que iba a un evento de filatelia o de agronomía o de salud o de cualquier cosa, sus propios integrantes de la delegación enseguida se las arreglaban para hablar con mucha gente y obtener una resolución a favor de Panamá. Era una labor realmente colectiva. O sea, todo el pueblo panameño trabajó en función. Y cualquiera que se comunicaba al exterior, cualquiera que viajaba, hablaba de lo que pasaba en Panamá, hablaba de ese anhelo panameño, de manera que no fue solamente una élite. Tuvimos la buena fortuna de que la evolución histórica creó una situación en la cual tuvimos por un tiempo un gobierno que representaba esa voluntad popular. Y por lo tanto esa voluntad popular también se manifestó mucho más que antes. Te voy a decir una cosa que te va a parecer una verdad de perogrullo, porque es obvio. Panamá es un país chiquito y tenía un conflicto con una superpotencia. Claro. ¿Cómo puede actuar un país chico para poder sentarse de igual a igual, o por lo menos hacerse respetar en una mesa de negociación por una gran potencia? Solamente suscitando la voluntad de muchos otros países, pues salir de la soledad. Creo que una de las obras maestras de Omar fue precisamente cultivar esa capacidad panameña, desatar esa capacidad panameña, de buscar amigos en otras latitudes. Ahora, en ese Consejo de Seguridad que se celebró aquí en Panamá, se recuerda una frase muy famosa de Estados Unidos veta a Panamá, pero Panamá veta... Pero el mundo vetó a Estados Unidos. Claro, el mundo vetó a Estados Unidos. Sí, ese es el resultado precisamente de esa construcción.
En el ámbito de los colaboradores de Omar, bueno, había funcionarios oficiales, gente de la Cancillería, miembros del gobierno, que iban a eventos internacionales y a título oficial podían decir las cosas abiertamente. Había un cuerpo diplomático que se pronunciaba a nombre de Panamá. Pero también había colaboradores de Omar que sin bombos ni platillos, procurando hacer el menor ruido posible, también iban, hacían visitas, hacían gestiones. No solo yo, varios otros compañeros, alguna u otra vez trabajando o no con Omar, hay gente que a veces era llamado por una ocasión porque era un evento de tal cosa y esa era su especialidad, esa persona iba y podía tocar algunas puertas, hacer algunos amigos e ir preparando el terreno para una futura declaración pública, sin salir en la foto, hacer un trabajo. Toda una estrategia. Eso era toda una estrategia, era ir preparando las condiciones para algo que viniera después. Lo cierto es que cuando llegamos al 73, Panamá ya tenía un prestigio, tenía un renombre, tenía varios años de trabajar con un buen gobierno, un gobierno eficiente, identificándose con causas justas, no entrando en conflictos severos con nadie. Estaba la mesa puesta como para que algo así pudiera suceder. Habíamos tenido gente que en Naciones Unidas había, Aquilino Boy, por ejemplo, y otros diplomáticos, Carlos Osores, etc., habían hecho un buen trabajo y por lo tanto tenían un prestigio como diplomáticos. Cuando Panamá empieza a hacer la gestión para lograr que el Consejo de Seguridad venga a Panamá, eso ha sido producto de una construcción profesionalmente digna, justa, correcta durante los años anteriores. Por eso digo, es una construcción colectiva, dirigida, liderada por Omar, por el equipo negociador, Rollo, Omada, Edwin Fabria, los demás participantes en el equipo, pero con el talento de Omar, que permitió dos cosas. Por un lugar, un alto nivel de movilización del pueblo panameño, de diferentes clases sociales, no sin sectarismo. Una amplia movilización, constante movilización del pueblo panameño en lo que es, digamos en el lenguaje del frente interno. Y en el frente internacional, un amplio trabajo de conquista plural de amigos. Omar era un hombre capaz de hacer un viaje y en ese viaje visitar al primer ministro de Israel y visitar a Gaddafi, teniendo posiciones dignas, justas en ambos casos, no vendiéndose uno a otro, sino mostrando precisamente una independencia con capacidad de interlocución plural. Había honestidad dentro de la dinámica del general. Había una prístina honestidad, una incorruptible honestidad en la gestión diplomática. Entonces, ¿qué sucede? Que Panamá es bien vista. Y creo que lo que tú señalas del Consejo de Seguridad año 73 es precisamente un hito, es paradigmático en este sentido, que Estados Unidos, viéndose en absoluta minoría en una decisión del Consejo de Seguridad, estamos hablando de años de la Guerra Fría, cuando el dominio de Estados Unidos era mucho más evidente, se ve en absoluta minoría y tiene que apelar al veto, porque ni los aliados de Estados Unidos estuvieron con la posición norteamericana, Inglaterra, Francia estuvieron con Panamá. El mundo no se lo esperaba de alguna forma, ¿no? Es que el mismo hecho de que el Consejo se celebrara en Panamá ya de por sí era una sorpresa, y que además se pronunciara a favor de Panamá, del chiquito contra el gigante, pues es una sorpresa que el mundo veía con simpatía. Creo que en la naturaleza humana está también eso de simpatizar con el pequeño, simpatizar con David, no con Goliat. Y si lo que se discute es el destino del pueblo de David, pues la gente vio con simpatía apoyar la posición de Panamá, porque además la posición de Panamá era limpia, era clara, estaba legalmente bien sustentada, políticamente bien sustentada y planteada por hombres honestos.